Luciana, do we have to speak in English? Is that or Spanish is okay? No, for me, no problem, but for the benefit of the audience, Spanish Sí, or vamos a hablar en español o en inglés. El yeah. profesor San John va a compartir su ponencia en inglés, lógicamente. Professor San John is going to speak in English. There's no problem. Okay. Because later we share this video on YouTube and the people can listen that again. So there's no Okay. problem with subtitles. Thank you, Luciana. Thank you, Luciana. Buenos días, les saluda Luciana Cumpa García Naranjo, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. En esta ocasión tengo el agrado de saludarlos y darles la bienvenida al encuentro SPDI Mayo 2026, titulado Perú y Estados Unidos, 200 años de interacción bilateral, actores, procesos y legados. Contamos con 3 renombrados expertos quienes van a darnos su perspectiva desde diferentes frentes, sea el histórico, el empresarial y el económico, de la relación entre Perú y Estados Unidos. En primer lugar, tendremos las palabras introductorias del presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, el embajador Óscar Maurtua de Romaña. La Sociedad Peruana de Derecho Internacional les da la más cordial bienvenida a la edición de mayo de nuestro ciclo de conversatorios Encuentros SPDI, un espacio académico orientado a promover la reflexión crítica, el análisis riguroso y el diálogo informado sobre los principales temas y desafíos del derecho internacional y las relaciones internacionales. El presente encuentro SPDI, titulado Perú y Estados Unidos, 200 años de interacción bilateral, actores, procesos y legados, nos convoca a analizar una de las relaciones bilaterales más trascendentes y dinámicas de nuestra historia republicana. Los vínculos construidos entre la República del Perú y los Estados Unidos de América a lo largo de 2 siglos de interacción política, diplomática, económica, científica, social y cultural. Este encuentro adquiere especial relevancia al conmemorarse el bicentenario del establecimiento de relaciones entre el Perú y los Estados Unidos, vínculo histórico que ha permitido construir una agenda de cooperación y entendimiento mutuo en diversos ámbitos. En dicho contexto, conviene evocar que las nobles repúblicas hemisféricas se hablaban con cañones o con tratados. No obstante, el Perú y los Estados Unidos eligieron una tercera vía, enfocada en el derecho internacional. En 1901, en el segundo Congreso Panamericano realizado en México, un peruano propuso algo revolucionario, que el arbitraje entre países fuera obligatorio y retroactivo. Tal personaje se llamaba Víctor Manuel Maurtua y su idea no cayó en saco roto. El reconocido jurista estadounidense James Brown Scott, fundador del American Journal of International Law, AJIL, y cerebro jurídico de Washington, lo llamó, cito, the most outstanding figure of inter-American diplomacy in the first 30 years of the 20th century. Fin de la cita. Trabajaron juntos codificando el derecho continental y Maurtua terminó entre los Classics of International Law. Según la Embajada de Estados Unidos en el Perú, las relaciones entre el Perú y los Estados Unidos encuentran sus primeros antecedentes en los años iniciales de la vida republicana. Desde comienzos del siglo XIX se establecieron los primeros contactos diplomáticos y en 1824
fue nombrado William Tudor como primer cónsul de los Estados Unidos en Lima, constituyéndose en una de las primeros representantes diplomáticos de dicho país en el Perú. Posteriormente, en 1826, el presidente John Quincy Adams estableció formalmente las relaciones bilaterales, dando inicio a una amistad centrada en principios de respeto mutuo, cooperación y confianza, lo cual ha evolucionado y fortalecido sus vínculos a lo largo de estos 2 siglos que conmemoramos. Luego, en el siglo XIX, ocurrieron 2 hechos importantes que reflejan las históricas vinculaciones entre ambos países. Uno fue el caso de Henry Meigs, el llamado Pizarro Yankee, empresario nacido en Nueva York, pero proveniente de San Francisco, quien tendió los ferrocarriles que cruzaron los Andes peruanos, y luego en 1911 Hiram Bingham III, quien subió a una montaña cusqueña y le mostró Machu Picchu al mundo. Ello explica la moneda de plata que el Banco Central de Reserva puso en circulación el pasado 30 de abril, que guarda relación con dicho aspecto. Machu Picchu en 1826 y la Freedom Tower de Miami este 2026. Ya en el siglo XX resalta Fernando Berkemeyer Pasos, embajador del Perú en Washington, D.C., en 2 periodos consecutivos, 1949 a 1963 y de 1968 a 1975, quien fue reconocido como un diplomático de escuela, de prestancia, de fuste, que supo proyectar la imagen del Perú con elegancia y firmeza en uno de los tramos más complejos de la relación bilateral. En 1969 encabezó la negociación con Estados Unidos sobre las 200 millas y los incidentes pesqueros, defendiendo la tesis peruana con argumentos jurídicos que resonaron en el Congreso norteamericano. En febrero del 70 recibió en la Embajada del Perú al entonces asesor de Seguridad Nacional Henry Kissinger, en una de las primeras visitas de alto nivel tras el gobierno militar, abriendo un canal directo con la Casa Blanca. Entre ambas gestiones promovió inversiones, explicó la reforma agraria y sostuvo la imagen del Perú en prensa y academia, manteniendo el diálogo en plena coyuntura de Guerra Fría. Su estancia, con más de una década en Washington, D.C., marcó el estándar de gestión profesional para la diplomacia peruana con dicha nación. A lo largo de estos 200 años, dicha relación bilateral ha experimentado importantes transformaciones que han reflejado no solo las prioridades e intereses de ambos países, sino también los cambios producidos en el sistema internacional a través de distintos actores estatales y no estatales que han desempeñado un rol importante en la construcción de una agenda bilateral amplia y compleja. Resulta importante enfatizar que las relaciones internacionales contemporáneas ya no son explicadas únicamente desde la actuación exclusiva de los estados. En la actualidad, diversos actores han adquirido creciente relevancia en la construcción de vínculos internacionales, tales como organizaciones internacionales, empresas, instituciones académicas, centros de investigación, sociedad civil y comunidades migrantes, entre otros aspectos, los que participan activamente en la generación de espacios de cooperación y acercamiento entre ambos países. En este sentido, la relación entre el Perú y los Estados Unidos constituye un claro ejemplo de esta dinámica, ya que se ha fortalecido mediante diversos mecanismos de cooperación en ámbitos científicos, tecnológicos, académicos y económicos.
La colaboración desarrollada entre instituciones como la NASA expresa una muestra significativa de cómo la ciencia y la innovación pueden convertirse en instrumentos de acercamiento entre naciones. Del mismo modo, los intercambios educativos y culturales, así como la cooperación en materia de salud y seguridad, han contribuido progresivamente a consolidar una agenda bilateral cada vez más amplia y dinámica. Estos procesos han permitido fortalecer vínculos que trascienden la diplomacia, evidenciando que esta relación se ha construido no solo entre estados, sino también entre sociedades. En el ámbito económico y comercial, la relación bilateral ha experimentado un importante fortalecimiento durante las últimas décadas. El establecimiento del Tratado de Libre Comercio, suscrito en el 2006 y vigente desde el 2009, representó un hito significativo para la consolidación de los vínculos económicos entre ambos países, ampliando oportunidades de intercambio, inversión y desarrollo. Actualmente, los Estados Unidos constituyen uno de los principales socios comerciales del Perú, evidenciando la importancia estratégica de esta relación para el crecimiento y la integración económica regional y nacional. Desde una perspectiva académica y diplomática, analizar los actores, procesos y legados que han definido esta relación representa una oportunidad para reflexionar sobre el papel que desempeña el Perú en el escenario internacional, así como las perspectivas futuras de una vinculación que continúa adaptándose a los cambios de un mundo cada vez más globalizado. Para profundizar en el análisis de esta importante temática, contamos con la valiosa participación de destacados especialistas. Me refiero al Magíster Diego de la Torre de la Piedra, miembro del Consejo Consultivo del Instituto de Estudios Americanos CEU, CEFAS de Madrid, el doctor Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas y anteriormente embajador del Perú en los Estados Unidos, y el doctor Ronald Bruce St. John, miembro correspondiente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y riguroso estudioso de la relación bilateral. El presente evento será moderado por la doctora Luciana Cumpa García Naranjo, miembro titular y directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. La Sociedad Peruana de Derecho Internacional renueva así su compromiso con la promoción de un derecho internacional dinámico, multidisciplinario y orientado a fortalecer el conocimiento, la institucionalidad y la cooperación internacional. La reflexión sobre los 200 años de relaciones entre el Perú y los Estados Unidos constituye una oportunidad para comprender mejor los procesos históricos que han moldeado nuestra inserción internacional y para identificar los desafíos y oportunidades que marcarán el futuro de esta decisiva, trascendente relación bilateral. Agradecemos profundamente vuestra presencia e interés en esta nueva edición de Encuentros SPDI, expresión del compromiso académico e institucional que inspira a nuestra centenaria institución. Por vuestra atención, muchas gracias. Esas fueron las palabras del embajador Óscar Maurtua Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. A continuación, entonces, daremos paso a la disertación del doctor Luis Miguel Castilla. El doctor Castilla tiene un PhD y MA en Economía en Johns Hopkins University y un BA en Economía de McGill University.
Ha desempeñado diversos cargos en el gobierno del Perú, tales como ministro de Economía y Finanzas y embajador en los Estados Unidos. Además, tiene más de 20 años de experiencia profesional en la banca multilateral del desarrollo, habiendo ejercido posiciones gerenciales en el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Es miembro del Diálogo Interamericano y ha ejercido docencia académica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y diversas universidades en Estados Unidos y el Perú. El doctor Castilla ha escrito extensamente sobre temas de desarrollo, finanzas públicas, política pública y relaciones internacionales. Y en la actualidad se desempeña como director ejecutivo de Evidenza, Instituto en Lima, Perú, y catedrático visitante en las escuelas políticas de la London School of Economics. Muchas gracias, estimado doctor Castilla, por acompañarnos esta mañana. Tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Espero que me escuchen y me vean bien, y vean la presentación. Ante todo, mi agradecimiento, a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, al embajador Maurtua, por su amable invitación, y a los que me acompañan en el panel, a Diego de la Torre y al profesor Bruce St. John. Voy a, en los siguientes, espero que menos de 20 minutos, 15 minutos, darles una visión más contemporánea de los desafíos que enfrentan las relaciones entre Perú y Estados Unidos, una relación muy estrecha a todo nivel. Yo voy a enfocarme en la relación económica, pero la voy a poner en un contexto actual de lo que está ocurriendo a nivel de las tensiones geopolíticas y los conflictos geopolíticos que están ocurriendo en el mundo. Tema al cual estoy abocado durante mi tiempo en Londres, que paso parte del año en mi calidad de catedrático visitante en LSI. Entonces yo quisiera empezar un poco poniendo en perspectiva la narrativa internacional, la geopolítica, el contexto internacional caracterizado por la geopolítica. La geopolítica hoy día manda, hoy día es quizás uno de los principales temas que define la decisión de los directorios de empresas, la política exterior del país, la política comercial. Está ciertamente condicionada por cambios que hemos visto en el mundo recientemente. Y acá comentar lo que ustedes pueden ver en el slide es una encuesta que se hace a los participantes del Foro Económico Mundial en Davos todos los años. Esto es en enero último, donde se le pregunta a los asistentes cuál es el principal riesgo que perciben de la economía internacional a corto plazo, y claramente la confrontación geoeconómica viene a ser uno de los principales problemas, dado que estamos en medio de una serie de conflictos en Medio Oriente y en el mundo, en Europa, que continúan y que están marcando las relaciones no solamente de política exterior, sino las económicas, comerciales y de otro ámbito. Esto quizás empezó o se agudizó hace un poco más de un año, cuando la administración del presidente Trump inició un proceso de guerra comercial en el día denominado el Día de Liberación, en abril del año pasado. Ha pasado mucho desde aquel entonces y ha habido ciertamente un retroceso en los aranceles que ponían en cuestión un interrogante respecto a la seguridad que daban los acuerdos comerciales que, como hemos escuchado al doctor Maurtua, el embajador Maurtua, eran muy importantes para definir las reglas del juego entre los países, especialmente en materia de comercio y de inversión. Vemos que ha habido cierto retroceso y ha primado el pragmatismo de parte de ese país, y creo que al final del día ha habido un efecto colateral inesperado, que ha sido el incremento en el precio de las materias primas ante esta incertidumbre comercial inicialmente, y ahora se ha trasladado más al campo de la geopolítica. Creo que este mapa muestra mucho lo que está ocurriendo en el mundo. El mundo ha cambiado, que es ostensiblemente en los últimos 25, 26 años, que es el mapa de la relación comercial
del mundo con Estados Unidos vis-à-vis el mundo con China. Hace 25 años, para la mayoría de países del mundo, Estados Unidos era el principal socio comercial y vemos que China era un país que era importante, pero que tenía su ámbito de influencia mucho más radicado en digamos, en el Asia y algunos países del África. Vemos luego que esto ha cambiado completamente en el mapa y vemos que en la mayoría de países de Latinoamérica y el mundo, ciertamente, se ha convertido en un país muy relevante como socio comercial. En el caso del Perú, notoriamente ha desplazado a Estados Unidos y a otros países como socios comerciales. Y hay una pugna muy importante que se ve hasta el día de hoy y que está cambiando la naturaleza de las relaciones externas entre ambos países y entre el Perú y el resto del mundo, ciertamente. Parte de esta reconfiguración del comercio tiene que ver con la gran demanda que viene de parte de la potencia del gigante asiático respecto a lo que demanda de justamente materias primas que nosotros exportamos, ¿no? Perú, acordémonos, es el segundo exportador más importante de cobre del mundo y mucho de la demanda va hacia el mercado chino. China es un país que incluso tiene la capacidad de determinar el precio de un commodity tan importante, pero lo mismo aplica a otros metales críticos que están en demanda en el mundo. Y si uno se fija aquellos metales que están demandados en esta transición energética que está ocurriendo en el mundo, inversiones en energía limpia, China comienza a ser un actor bastante importante. Ahora, la política exterior de Estados Unidos ha tenido un cambio muy importante que no se reduce al inicio de la administración Trump. Esto incluso empieza desde antes. Yo fui embajador en Estados Unidos en el gobierno de Obama y había cierto nivel de aprehensión de parte de la creciente participación de los chinos en el mundo, especialmente en materia comercial y de inversiones. Y continúa incluso en el gobierno del presidente Biden, y obviamente se ha agudizado en la segunda administración del presidente Trump, que ha definido como estrategia en el hemisferio occidental su estrategia, digamos, de retomar la vieja teoría Monroe, ahora la definen como la teoría Don Roe, donde aspectos de seguridad están muy prevalentes y de intervención estadounidense en la región, con el propósito, entre otros, de volver a retomar una relación mucho más estrecha entre Estados Unidos y los países del hemisferio, pero poniendo como primera prioridad los intereses de seguridad estadounidenses. Esto se ve reflejada en la cumbre de inicios de este año, comienzos de este año en Florida, donde convocó a un conjunto de países amigables con el gobierno estadounidense, donde el foco era lograr vencer a la criminalidad organizada, que es un acecho que nos afecta a todos los países del hemisferio. Y esto está ciertamente cambiando la forma como nos estamos interrelacionando con el mundo y con Estados Unidos en particular. Acá, como una primera cuestión, es que ha habido un cambio importante en las cadenas globales de producción. Acordémonos que hoy día el comercio no es entre países, sino es entre distintos países que son, digamos, que albergan distintas partes en una cadena global de producción que ha venido siendo, digamos, que se radicó en China y en Asia por sus ventajas, digamos, de costos, ventajas competitivas, y donde mucha de la producción, digamos, por ejemplo, en el sector automotriz, de autopartes, se fue hacia otros países, mirando dónde era económicamente más eficiente hacerlo. Y ha habido un cambio respecto a promocionar y retornar la producción
hacia países mucho más cercanos a Estados Unidos. Hay el friendshoring que está ocurriendo a través de una serie de incentivos y vemos, por ejemplo, cómo la participación de las importaciones de México hacia Estados Unidos han aumentado y las de China hacia Estados Unidos han disminuido, por ejemplo, que es sintomático de lo que está ocurriendo. Ahora, ha habido también cambios en la política industrial estadounidense, donde, por ejemplo, the Inflation Reduction Act de Estados Unidos, para una ley muy importante, le da una serie de beneficios a aquellos países donde pueda suplirse de metales críticos y de tierras raras, que son insumos que requiere ese país y que tiene como política explícita reducir su dependencia de ciertos países como China. Ahora, todo esto representa una oportunidad dentro de este mundo de geopolítica y de tensión de las potencias. Representa una oportunidad para un país como el Perú, que tiene una economía abierta y que tiene una economía bastante pragmática y que tiene muchos de estos insumos que está demandando el mundo. Y eso, les adelanto, es parte de las conclusiones de la presentación que estoy compartiendo con ustedes. Pero no solamente es un tema de comercio, también es un tema de inversión y creo que la parte de la inversión ha sido lo que quizás ha sido lo más resaltante, ¿no? Hay dos países que concentran la mayor presencia de inversión china en América Latina y es Brasil y en segundo lugar el Perú. El Perú no solamente, digamos, tiene inversiones en el sector minero, sino en el sector de energía, de infraestructura del puerto de Chancay, siendo un puerto muy importante que de hecho ha tensionado las relaciones bilaterales entre Perú y Estados Unidos. Y hay una gran presencia de inversión extranjera china en nuestro país, así como en otros países de la región. Todo esto es parte del marco para justamente reflexionar del tipo de relación bilateral con Estados Unidos, que es un país muy importante ciertamente para el país, y tenemos que pensar cómo estos factores que están ocurriendo, estas tendencias que están ocurriendo, o condicionan o pueden, digamos, conducir a oportunidades que podemos aprovechar en países como el Perú. Tenemos oportunidades ciertamente y de hecho Estados Unidos ha venido a través de el USTR firmando una serie de acuerdos comerciales y acuerdos para asegurar el fortalecimiento de sus cadenas de suministro de minerales críticos. Y de hecho con el Perú ha firmado un MOU, el Departamento de Estado y el USTR, conjuntamente con otros países de la región para poder proveer de insumos críticos, especialmente metales críticos como el cobre, el caso nuestro, el litio, el caso de Argentina y otros que son demandados por ese país. Y obviamente, nuevamente, con la política de reducir la dependencia que se tiene con el gigante asiático. Ahora, yendo a nuestro país rápidamente, en los minutos que nos quedan, todo esto es el marco, que es bastante importante ponerlo en perspectiva. Yo sé que van a haber intervenciones que tienen que ver más con la historia de la relación bilateral y con otros aspectos. Esto creo que puede ser un complemento mucho más actual, pero absolutamente vigente. Pero acá decir que el Perú es un país abierto y que su desempeño depende principalmente de factores externos y en particular del crecimiento de socios comerciales. Cuando Estados Unidos crece, cuando el mundo crece, al Perú le va bien. Cuando los precios de las materias primas que exportamos suben porque hay mayor demanda, al Perú le va bien. Y ocurre lo contrario cuando esto cambia. Y acá ver que el último año, digamos, hemos visto una serie digamos, de aranceles que han sido impuestos al mundo y con una política bastante poco predecible y más allá del incremento arancelario, que es un impuesto a la importación, lo que está pesando mucho en la mente de personas que apuestan, de empresas que apuestan capital, proyectos de todo tipo, agroindustriales, tiene que ver con la falta de predictibilidad
en la política comercial de ese país. De hecho, la Corte Suprema ha limitado la imposición de aranceles como una política unilateral de parte del gobierno estadounidense. Ahora, la balanza comercial ha sido positiva digamos, nuestro país por momentos, pero en general tenemos nosotros un déficit comercial con Estados Unidos. Nosotros importamos más de lo que exportamos de ese país. Y nuestra canasta es variada, productos agroindustriales, mineros, confecciones, son productos de valor agregado, por ejemplo, que son muy importantes en el intercambio comercial entre ambos países. Un ejercicio que realizamos nosotros cuando esto ocurrió, el incremento de arancelario ocurrió, digamos, hace un año, es que dado que los aranceles eran diferenciados a todo el mundo, habían ciertos sectores que se podrían beneficiar, porque la carga arancelaria para competidores del Perú en el mercado estadounidense iba a ser mayor. Tal es el caso del café y las uvas, que iban a tener un arancel, digamos, menor que el de nuestros competidores en ese mercado. Entonces, eh, creo que eso es un factor que ha dado cierto nivel de oportunidad a ciertos sectores, pero ciertos sectores, de hecho, compiten. Incluso las contrataciones en el intercambio agroindustrial ayudan, pero yo creo que esto es un factor cuyo riesgo ha disminuido, pero que de alguna forma ha tensionado las relaciones y recordemos que Estados Unidos hace poco retiró una serie de aranceles a un conjunto de 100 productos del intercambio comercial en señal de buena fe y probablemente también en función de que iba contra intereses puntuales de ese país. Creo que la reflexión que yo quisiera dejarles con ustedes es de oportunidad en este mundo de la geopolítica y que nuestra política exterior, que ha estado abocada a abrirse al mundo, a tejer una serie de acuerdos comerciales bilaterales con nuestros socios comerciales en el mundo y que ha continuado esto y se constituye una política de Estado, nos permite adecuarnos a los vaivenes del mundo y tenemos acuerdos comerciales que no solamente abren mercados, sino que dan el marco institucional para atraer inversión y para dirimir controversias cuando éstas suceden entre países que se sujetan a estos acuerdos. El acuerdo, esto permite prever una relación mucho más robusta, no solamente con Estados Unidos, sino parte de la inserción internacional peruana con el resto del mundo. Y acá se ve, digamos, de hecho, el Perú está exportándole al mundo hoy en día en bienes, probablemente al cierre de este año, más de 100.000 millones de dólares, cosa impensable hace unos años y que, por ejemplo, superamos hoy día las exportaciones de países mucho más grandes que el Perú, como la Argentina. Oportunidades las hay en múltiples sectores, ya he mencionado el sector minero, pero también en infraestructura. El embajador Maurto ha mencionado algunas áreas, digamos, digamos, de potencialidad en agro, en el tema portuario, el puerto de Corillo, me encuentro en Arequipa, hay un puerto de Corillo importante para el sur del país, que de hecho ha llamado la atención de la inversión estadounidense. Pero creo que el mensaje es que en este mundo cambiante tenemos que utilizar nuestros activos, nuestras relaciones que hemos sabido cultivar a lo largo de los años y que esto puede ciertamente beneficiar a nuestro país. Entonces yo quisiera con esto agradecerle a la invitación que me hacen, excusarme porque voy a ser muy malcriado, voy a tener que salirme dentro de poco, pero sí quería compartir con ustedes en este momento tan importante que celebramos un año clave de la relación bilateral entre Estados Unidos y nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias en la intervención del doctor Luis Miguel Castillo, Castilla. Castilla, perdón, es ministro de Economía y Finanzas, por acompañarnos esta mañana en medio
sabemos de una agenda bastante ajustada. Muchas gracias por la disertación que ha compartido con nosotros y por esa perspectiva económica de las relaciones entre el Perú y Estados Unidos. A continuación tendremos la disertación del magíster Diego de la Torre de la Piedra. Él es cofundador y presidente del directorio de la Viga y Quicrete Perú, empresas líderes en nuestro país. Es también miembro del Consejo Consultivo del Instituto de Estudios Americanos del CEU-CEFAS en Madrid, la Universidad Internacional de La Rioja, España, y del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, CEAP. Ha sido profesor de la Universidad del Pacífico durante 12 años y es miembro del Advisory Committee del David Rockefeller Center for Latin American Studies de Harvard. Asimismo, director de la Compañía de Minas Buenaventura, listada en NISE, PPX Mining, listada en TSX, y Eivor Perú, IPE, IPAE y Perú 2021. Recientemente ha diversificado sus inversiones en industria de turismo, con el Hotel B en Lima y la producción de vino y pisco a través de la bodega Ras. Dedica parte importante de su tiempo a promover la industria cultural, valores occidentales y la identidad peruana a través de su participación en el Museo de Arte de Lima, la edición de libros, el directorio de Lumi Perú y la Fundación Pedro y Angélica de Osma. Actualmente preside el patronato del Museo Naval del Callao y la Asociación Cultural Luis Enrique Todd. En el 2013 recibió el Premio Empresario Integral otorgado por el CEA, el Consejo Empresarial de América Latina, en la Cumbre Iberoamericana. Luego, en el año 2015, fue seleccionado en los top 100 líderes de AACSB International. También en el 2018 fue reconocido con el premio de la Cámara de Comercio Perú-España, a través de la presidencia de la Red del Pacto Global de Naciones Unidas en el Perú 2005-2020. Promovió activamente una cultura empresarial social y ambientalmente responsable, basada en la ciencia y sin sesgos ideológicos. En mayo de 2025 fue incorporado como miembro de la Academia Peruana de Ciencias Morales y Políticas. El señor de la Torre tiene una licenciatura en Administración en la Universidad del Pacífico en Lima y un MBA en la London Business School, Inglaterra. Igualmente ha participado del Global Leadership Seminar de la Universidad de Georgetown y el Silicon Valley Immersion Program de la Universidad de San Francisco. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Señor Diego de la Torre, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y al embajador Oscar Maruta por invitarme a compartir unas reflexiones sobre la relación Perú-Estados Unidos, que creo que es muy importante ahora para el futuro de Occidente. Y no lo dramatizo, yo creo que es muy importante, dada la crisis de valores que ha tenido el mundo occidental en las últimas décadas. Es muy importante que Occidente retome los valores que lo hicieron grande, que es la democracia, la libertad sin inflamación, o sea, es decir, sin hedonismo secular, como propone las ideologías woke y progresistas, y vuelva también la importancia de la familia, la importancia del sentimiento patriótico, no el nacionalismo. Por eso que es muy importante esta relación con el Perú, que el Perú fue centro de civilización en América del Sur cuando fue, desarrollado o civilizado primero por los incas, que eliminaron el canibalismo en varias etnias de América del Sur, y luego cuando el Imperio Incaico se incorporó al mundo occidental con la venida de España, la nobleza incaica optó con mucha alegría, diría yo, y mucha inteligencia, todo lo que es la brújula moral cristiana, porque la intuyó que era mejor que la que tenía en ese aspecto. Los incas eran una civilización que tomaba lo mejor de otras culturas, tomó de los chimús, tomó la orfebrería, tomó de los nazcas los sistemas hidráulicos, y cuando vino el mundo occidental con España, que en ese momento era el Estados Unidos de la época, se dio cuenta que en la cultura occidental la brújula moral cristiana era muy buena, también tomó el alfabeto occidental, y porque se dio cuenta que era mejor que los quipus, funcionaba mejor. Nuestro cronista indígena, Guamán Pomar, Ayala, tomó de Occidente eso, ¿no? En ese sentido, los incas se adelantaron a los japoneses, en la revolución Meiji del siglo XIX, los japoneses también aprendían de otras culturas. Se dieron cuenta en el siglo XIX que se habían quedado en la saga de Occidente, y por eso decidieron tomar lo mejor de Occidente, la ciencia occidental, los modelos económicos
y políticos de Occidente, y sin perder su identidad ni su cultura, y eso fue lo que hizo al Japón grande del siglo XIX, que obviamente tuvo una deriva autoritaria con el imperio japonés, que bueno, y deriva autoritaria y militarista, ¿no? Por eso es que es tan importante esta relación entre el Perú, que sobre todo el Perú en el siglo XVI, XVII, XVIII era el Gran Perú. El Perú era básicamente casi toda América del Sur. Yo me acuerdo, hace muy poco vino la congresista española Cayetana Álvarez de Toledo, y tuve a bien hacerle una entrevista, y me acuerdo, para romper el hielo le decía, porque ella es española, francesa y argentina. Yo le decía, los argentinos han tenido un pasado peruano, porque incluso su libertador, Manuel Belgrano, en su partida de nacimiento dice, Manuel Belgrano, nacido en Buenos Aires, reino del Perú. O sea, el Perú ha sido siempre una gran cosa, y yo creo que tiene una gran potencialidad. Se ha convertido en una cenicienta de Occidente. Es muy bella, pero simplemente está aislada, no la ven, y está siendo descubierta esta gran cenicienta de Occidente, que es el Perú y la hispanidad. Hay que quitarle un poco las ropas sucias de la corrupción, y estoy seguro que va a contribuir muchísimo a Occidente. Con respecto a la relación de Perú y Estados Unidos, creo que está en un excelente momento. Tenemos la política del presidente Trump de tener, en lugar de 30% de embajadores políticos, ahora tiene alrededor de entre 80 y 90%, y ha elegido un gran embajador, el señor Bernie Navarro, que es casado con peruana, como dicen, cherchez la femme, eso ayuda mucho, tiene un gran conocimiento del Perú, y nosotros tenemos un gran embajador, el señor Alfredo Ferrero, que fue uno de los pioneros también de la elaboración del TLC con los Estados Unidos en el año 2007, y que ha permitido una profundización de esta magnífica relación que no solamente tiene 200 años, digamos, formalmente con el nacimiento de los Estados Unidos y el nacimiento del Perú también independiente. Esta relación va mucho más atrás, cuando nuestro Inca Garcilaso de la Vega, en el siglo XVI, es nuestro primer cholo power, primer mestizo, que era totalmente occidental porque hablaba quechua, hablaba latín, hablaba español y hablaba italiano. Era un hispano mestizo peruano con mentalidad de primer mundo, y escribió un libro que se llamaba La Florida del Inca, que era el proceso en el cual Hernando de Soto conquistó lo que es actualmente la Florida. Y no solamente fue una conquista, como dicen, territorial, se conquistaron las almas de los indios, como acá con la brújula moral cristiana. No nos olvidemos que en los Estados Unidos, casi 3/4 de su territorio fue parte del Imperio Español. Los nombres de la parte oeste de los Estados Unidos, California, San Francisco, Los Ángeles, San Bernardino, México, Montana, Arizona, todas esas zonas eran parte del Imperio Español, que era el Estados Unidos de la época, y que tenía el Realia 8. Entonces, incluso el indio Jerónimo, el famoso indio Jerónimo, hablaba español y era católico. Y en su testamento decía, yo le aconsejo a mi pueblo que adopte la brújula moral cristiana, porque considero que es una manera de vivir mejor, ¿no? Entonces, es tan importante retomar estas raíces hispanas en los Estados Unidos, pero no, obviamente los Estados Unidos es un país predominantemente anglosajón, pero también tiene raíces hispanas sumamente fuertes. Hay más de 70 millones, entre 60 a 70 millones de personas que hablan español ahí, obviamente también totalmente asimilados al mundo estadounidense, como Marco Rubio. Marco Rubio ha resaltado de manera muy importante la raíz hispana de los Estados Unidos, incluso el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. Pero esto no es una cuestión de estar enfrentando a católicos con protestantes o de ninguna manera. Yo creo que es muy importante. El otro día estábamos reflexionando en el sentido de que no es una coincidencia, creo yo, en mi opinión, porque yo soy creyente, que el Papa León XIV sea peruano y estadounidense, ¿no? Como decía Anatole France, cuando Dios quiere hacer algo y no poner su firma, es una coincidencia, ¿no? Y yo creo que el hecho que existe una reconciliación del mundo católico
occidental y el mundo católico protestante es fundamental para el futuro de Occidente, ¿no? Yo creo que, y además Estados Unidos debe recordar que cuando en su proceso de independencia el Imperio Español ayudó mucho a la independencia norteamericana de los Estados Unidos. En ese entonces, en los 1770s, el gobernador de Luisiana era Bernardo de Galvez, y ayudó en más o menos entre 7 u 8 batallas contra los británicos, y en la famosa batalla de Pensacola en 1778, creo, o 79, le ganó a los británicos, lo que le permitió a Washington poder vencer a los británicos. Hubo una gran ayuda de Bernardo de Galvez a la independencia de los Estados Unidos, y esto fue reconocido por Jefferson. Actualmente incluso después de muchos años se ha cumplido con una ordenanza del Congreso americano de poner el retrato de Bernardo de Galvez como uno de los gestores de la independencia norteamericana. Es decir, la relación entre la hispanidad y el Perú con los Estados Unidos es de antaño, y creo que es muy importante fortalecerla, ¿no? Actualmente, más o menos, existen 1 millón de peruanos que viven en los Estados Unidos. Muchas personas, muchos peruanos, es que es más o menos el 3% de nuestra población, vive en los Estados Unidos. Si hacemos una regla de 3, si el 3% de los norteamericanos vivieran en el Perú, habrían 10.500.000 norteamericanos estadounidenses en el Perú. Eso significa que tenemos que hacer el Perú más atractivo también, porque solamente hay 16.000 estadounidenses en el Perú. Yo creo que es muy importante, y un poco para cerrar este tema de la importancia de la hispanidad y el Perú en la cultura de Occidente y en los Estados Unidos, los exhorto a que vean una película recién estrenada, se llama We the Hispanos, del cineasta español José Luis López Linares, que es realmente extraordinaria, es una obra de arte, y llama a esta unión entre el mundo hispano y el mundo anglosajón. Creo que es fundamental para el futuro de Occidente, no solamente en términos económicos. Ya Luis Miguel Castilla hablaba de los movimientos tectónicos en la geopolítica mundial, y vemos el avance de China, que bueno, como tiene todo el derecho de crecer y prosperar económicamente, y eso está muy bien. Sin embargo, creo que es bien importante destacar que, si bien es cierto, China está avanzando mucho, en el caso de Perú, el Perú no está endeudado con China, no tiene deudas grandes con el Estado chino, cosa que sí otros países latinoamericanos, hispanoamericanos, y que podrían de alguna manera ejercer mayor presión geopolítica en esos países. El Perú no. El Perú felizmente tiene una economía sana, tiene un capítulo económico de la Constitución que es realmente espectacular. Tenemos solamente una ratio deuda-PBI de 33%, es decir, nuestra economía está muy sana, muy bien posicionada para seguir creciendo y volver a recuperar, ¿no?, el protagonismo que tuvo el Perú en el siglo XVI, XVII, XVIII. Acá se imprimía el real de A8, que era el dólar de la época, ¿no? La semana pasada estaba en Madrid, y en una ocasión que estaban dándole un premio a la familia Luxig de Chile, el rey de España, y el rey de España se estaba yendo de viaje al Canadá, y bueno, que es parte del mundo anglosajón, ¿no? Y yo le recordaba, no se olvide decirle al primer ministro de Canadá que fue un peruano, un limeño, Juan de la Bodega y Cuadra, que fue el descubridor de la bahía de Vancouver, porque acá del Perú salían expediciones científicas, exploratorias, y pisaba en la geopolítica mundial cuando éramos parte del Imperio Español. Así como hubo el virreinato de Holanda, el virreinato de Nápoles, hubo el virreinato del Perú, que era muy potente, también el virreinato de Nueva España, lo que era México. Gran parte de los Estados Unidos era parte de ese virreinato de Nueva España. Y es decir, hay una gran relación entre el mundo hispano, peruano y los Estados Unidos. Entonces, es momento ya, y creo que el presidente Trump lo ha entendido muy bien,
que está muy bien que Estados Unidos mire Asia, el Medio Oriente, pero su vecino cercano, tenemos el mismo alfabeto, la misma brújula moral cristiana mayormente, y en eso creo que los peruanos podemos ayudarlos mucho a los Estados Unidos, porque todas las políticas, digamos, progresistas, de seculares fundamentalistas, ¿no? Generaron en las últimas décadas una especie de apagón de la meritocracia en los Estados Unidos y en ciertas partes de Europa. Es decir, ¿por qué? Porque se empezó a dar cuotas étnicas, cuotas de género, sin considerar los méritos de las personas. En contra de lo que decía Martin Luther King, tú tienes que juzgar a una persona no por el color de su piel, sino por su valía como persona, como su carácter, ¿no? Y estas políticas de la progresía woke en los Estados Unidos empezaron a debilitar, ¿no? Y yo tengo amigos chinos, asiáticos, que se ríen, ¿no? Que dicen, ¿qué está pasando en Occidente? Que ahora para pasar un curso tienes que tener determinado color de piel o ser de determinado género, ¿no? Y eso ha generado un gran problema, se está remediando, un gran problema de competitividad en los Estados Unidos, que felizmente eso se está solucionando, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es muy bueno reflexionar sobre estos temas, porque yo creo que el Perú es tierra de santos. Creo que la brújula moral cristiana, independientemente que sea en términos religiosos, sino en términos, hay como dicen algunos ateos, son como dicen, yo soy ateo, dicen, pero soy culturalmente cristiano, porque los valores de la caridad, el amor al prójimo, la solidaridad con el más vulnerable, son los pioneros de los derechos humanos. Fue toda esta brújula moral cristiana que sacó a la mujer de la explotación y de la indignidad. Y también, ya en la pionera, diría yo, de los derechos humanos en el mundo fue Isabel la Católica, que le decía a los españoles, cásense con las indias, y a los indios, cásense con las españolas. Y eso se dio en los primeros 2, 3 siglos de la presencia española, y eso es la famosa leyenda negra, que es totalmente apócrifa, ¿no? Y eso creo que es muy importante tomar en cuenta. Yo me he derivado por los temas un poco históricos, soy economista, soy empresario, pero creo que en el Perú y en la relación Perú-Estados Unidos son elementos culturales muy importantes a tener en cuenta. Y yo creo que hay gran oportunidad, como mencionaba muy bien Luis Miguel Castilla y el embajador Maurtua. La firma del TLC con los Estados Unidos fue un momento fundamental para el Perú, muy importante. También hemos salido también de ese aislamiento que generó el general Velasco cuando cortó con los Estados Unidos. Hay una anécdota que lo dice todo, ¿no? General Velasco, cuando conoció a un embajador americano, le dijo, no me gustan tus ojos azules, ¿no? Entonces, esa política identitaria de juzgar a la gente por su etnia o por su color, ha sido nefasta, ha generado mucha hiperfragmentación, ¿no? Todo lo que es el marxismo cultural en los Estados Unidos, que está en el mundo académico casi, y en el Perú. En el Perú intentaron hiperfragmentarnos entre afroperuanos, asiático-peruanos, andino-peruanos y europeruanos, cuando lo que el Perú es un crisol de razas, somos mestizos, el mestizaje disolvió las diferencias, ¿no? Y esas políticas del marxismo cultural ha querido hiperfragmentar y hacer que los peruanos se odien entre ellos, como también ha intentado hacerlo en los Estados Unidos. Felizmente, hay un renacimiento de los valores, digamos, de la brújula moral cristiana, donde todos somos hijos de Dios, todos somos iguales ante la ley, no hay que dar preferencias a nadie, ¿no? Y evitar discriminación de todo tipo, ¿no? Eso es lo que tiene que prevalecer, y eso, en ese sentido, la alianza anglo-hispana y anglo-estadounidense-peruana para contrarrestar este secularismo fundamentalista de la progresía globalista woke es sumamente importante. Yo puedo hablar ahora de este tema, pero en términos, voy a entrar un poco al tema económico.
hay grandes oportunidades, obviamente, por el gran mercado norteamericano. Imaginemos, ya hay empresas peruanas, por ejemplo, en la industria del cemento han puesto una fábrica en Arizona, capitales peruanos allá, y también en California. Pero imaginemos nomás, voy a poner un ejemplo. El tequila se consumen 600 millones de litros al año en el mundo, gran parte del mercado americano. El pisco, solamente 35 millones de litros. Solamente haciendo un poco más popular el pisco, y con todo lo que se traería en cadena de producción en el Perú, ni hablar de la gastronomía, el tema del turismo, una serie de productos peruanos que pueden entrar al mercado norteamericano, pero también es muy importante, y eso tuve la oportunidad de conversar brevemente con el embajador Navarro, es muy importante el tema de educación en el Perú. Creo que traer todo lo que es los últimos avances en inteligencia artificial, todo lo que es educación digital, y ese es la gran brecha en el Perú, el tema para lograr mayor movilidad vertical en la sociedad peruana, necesitamos un gran shock de inversiones en educación. Y ahí creo que los Estados Unidos nos puede ayudar muchísimo. Ahora con el tema digital, ahorita mismo estamos compartiendo ideas sin necesidad de estar geográficamente cercanos. Yo creo que la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y el embajador Maurtua y todo su equipo promueven digamos, un cosmopolitismo inteligente, no el globalismo, sino un cosmopolitismo, aprender de otras culturas, integrarnos más y estrechar los vínculos, ¿no? Yo quisiera mencionar también que es importante y es un momento crucial en este momento que hay estos movimientos tectónicos en la geopolítica mundial, la alianza del Perú con los Estados Unidos. Vuelvo a insistir, el Perú ha sido, es y va a ser siempre una gran cosa. Es esta cenicienta, como les digo, del mundo occidental que tiene que ser volver a ser redescubierta, ¿no? Y un poco en el espíritu de nuestro Cholo Power, nuestro primer Cholo Power, el Inca Garcilaso de la Vega, que era un peruano mestizo de primer mundo, un hispano de primer mundo en ese momento, que hizo literatura extraordinaria, hablaba, como les decía, latín, hablaba quechua, hablaba español, hablaba italiano, y también defendió al mundo occidental cristiano con la pluma y con la espada. Él también se enlistó en los ejércitos del Imperio Español para combatir en las Alpujarras la amenaza musulmana del momento a Europa, ¿no? O sea, una persona que expuso su vida, ¿no?, por un ideal, ¿no?, una hispanidad mestiza, chola, ¿no? Chola, Perú, mestizos le decimos Perú a los cholos, no todos somos cholos en el Perú, pero adoptamos lo mejor de los incas, lo mejor del mundo español, y ahora estamos también adoptando lo mejor del mundo anglosajón, que tiene grandes maravillas, tiene a Shakespeare, nosotros tenemos a Cervantes, tenemos al Inca Garcilaso, ¿no? Y creo que tiene que haber un reencuentro del mundo hispano, el mundo de la peruanidad mestiza, con el mundo anglosajón. Es muy importante. Yo creo que esta nueva mirada fresca que está teniendo la administración norteamericana al mundo hispano y al Perú, ¿no?, es vital. Y este cambio estratégico, el tema militar, también es fundamental, ¿no? Velasco nos entregó a las manos del mundo soviético cuando empezó a comprar armamento solo de ese país, y creo que volver al mundo del occidente cristiano mediante esta alianza cada vez más fuerte, que puede ser política, puede ser militar y puede ser cultural y económica, con el poder más grande del mundo en este momento, los Estados Unidos, que no olvidemos que tiene dentro del mundo estadounidense, hay 70 millones de hispanos, y que no nos olvidemos que hay grandes líderes norteamericanos como Marco Rubio, que son católicos y de gran herencia hispana. O sea, lo hispano y lo anglo unidos en alianza contra las amenazas del mundo occidental, al mundo occidental, y ese ataque casi realmente diabólico del globalismo woke contra valores backbone de Occidente, como es la familia, como es la fe y la patria.
Gracias. Muchísimas gracias a la intervención del señor Diego de la Torre por este comentario en el cual hace énfasis en la afinidad cultural y religiosa entre el Perú y Estados Unidos. A continuación vamos a escuchar la disertación del profesor Dr. Ronald Bruce St. John. Él es graduado en Knoll College con una licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, además de una maestría en la Universidad de Denver y un doctorado en aquella misma sobre Relaciones Internacionales. Igualmente ha tenido el título de Gerente de Planificación Estratégica y Comercial. Realizó la docencia como profesor afiliado en el Institute of International Studies de la Bradley University. Desde 1999 ha sido además conferencista frecuente en la Academia Diplomática de Perú en Lima. En 2003 fue conferencista en el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Commonwealth en Londres. Más recientemente ha sido ponente y panelista en Columbia University, Middle East Institute, Oxford University, Princeton University, Real Instituto Elcano en Madrid, Royal Danish Defense College en Copenhague, Washington Institute for Near East Policy e Institute for Strategic Studies en Washington, D.C. Ha formado parte del International Advisory Board del Journal of Libyan Studies y del Atlantic Council Working Group on Libya. Como académico independiente, el Dr. St. John ha publicado 27 libros y monografías y ha contribuido a otros 40, con un enfoque triple en América Andina, Bolivia, Ecuador, Perú, África del Norte y Medio Oriente, y el sudeste asiático, Camboya, Laos, Vietnam. Ha escrito además más de 400 artículos y reseñas. Quisiera agregar también que el doctor Ronald Bruce St. John publicó un libro. De hecho, él ha sido el autor de La Política Exterior del Perú, un importante libro de lectura obligatoria para todos aquellos que queremos conocer sobre la historia diplomática de nuestro país. Y hace poco publicó Peruvian Foreign Policy in the Modern Era, cuya edición en español fue publicada por la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y que fue alcanzada a las bibliotecas de todo el Perú, a las bibliotecas de Ciencias Sociales, Derecho y Ciencia Política. Realmente es un gusto contar con la presencia del profesor St. John, quien va a hacer su disertación, lógicamente en inglés, y creo que todos van a estar muy, muy atentos y con muchas ganas de plantearle cualquier comentario y pregunta a una persona que realmente ha identificado, analizado y compartido con nosotros un análisis muy riguroso sobre la historia diplomática de nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos, querido profesor St. John. Thank you, Luciana, for the kind words, and thank you, Ambassador Moartua and the Peruvian Society of International Law for hosting what is a very, very important symposium about a very important subject. I'm going to approach the subject more from an historical standpoint than the other two speakers, but I'll be making in the end, I'll ending up at the end in many of the same places that Luis and Diego did. To frame my marks, let's start at the beginning. Peru declared independence from Spain on 28 July 1821. But the United States did not officially recognize Peru and Peruvian independence until 2 May 1928, when it appointed James Cooley as the charge d'affaires in Lima. Peru, on the other hand, did not appoint its first minister plenipotentiary to Washington for another 20 years. The bilateral relationship of Peru and the United States over the next 200 years can best be described as a tale of 2 centuries. Century 1 stretches from 1826 to approximately 1930, the end of the second administration of Augusto B. Leguía. At independence, Great Britain was Peru's most important extracontinental partner, followed by the United States and France, in that order, with over half of Peru's external commerce at the time with Great Britain. Commercial rivalry between Great Britain and the United States existed, but as far as commodities were concerned, there was little direct competition. The United States largely exported agricultural products,
and Great Britain mainly exported finished goods. When James Coley was appointed charge d'affaires, he was instructed to increase U.S. commerce with Peru. He also was told to emphasize that Washington was not interested in preferential tariffs, only free trade. Nevertheless, Peru retained its protectionist policies for the next 20 years. It was not until around the end of the 1840s that Peru finally installed and accepted a policy of free trade. Great Britain remained Peru's dominant trade partner until World War I, when the United States increased its share of trade, imports, and exports with Peru to 60%, and became, from the end of World War I until 2011, Peru's dominant trade partner. Grounded in the principles of political sovereignty, territorial integrity, continental solidarity, and economic independence, Peruvian foreign policy in the first century of independence focused on sub-regional and regional issues, notably the delimitation of Peru's frontiers. Territorial disputes and border conflicts plagued Peruvian diplomacy throughout the 19th century, delaying the development of broader concerns on external issues and other affairs. Extracontinental involvement was extremely limited in this period, with diplomatic contacts and concerns mostly focused on Europe, especially with Great Britain, as well as with the United States. Throughout the 19th century, U.S. interests in Peru remained largely commercial in terms of trade and investment opportunities. In turn, Peru looked to the United States for support in its territorial disputes, notably in the dispute with Chile over the Atacama Desert. Unfortunately, U.S. diplomacy during the War of the Pacific was inconsistent and ineffective, and its legacy was a loss of prestige for the United States in Peru, as well as the general feeling of antagonism in Peru towards the United States. The last 2 decades of the 19th century marked a period of U.S. ascendancy in Latin America in general and in Peru. Peru accommodated this rapid increase in U.S. interests, influence, and responsibilities because of Peru's ongoing concern for development capital, as well as for diplomatic support in its territorial disputes. U.S. influence in Peru peaked during the second Leguía administration, which ran from 1919 to 1930. Throughout the 1919 presidential campaign, Leguía, as a candidate, emphasized the Tacna and Arica issue, arguing that he could reclaim not only Tacna and Arica, but Tarapacá. He also hoped to build on earlier settlements with Bolivia and Brazil to resolve territorial issues with Colombia and Ecuador. Once elected, Leguía expanded relations with the United States, in part because his government anticipated U.S. assistance in resolving all of these outstanding territorial issues. The close bilateral relationship that developed into the 1920s led to some ridiculous heights. Most notably, Leguía declaring July 4th, Independence Day in the United States, a public holiday in Peru. Critics of the second Leguía administration, like Pedro Urtechi, later argued that Peru by 1930 was directed, governed, and supervised by the U.S. Secretary of State. That comment was perhaps a bit of an overstatement, but not too much. The second century of U.S.-Peruvian relationships begins in the 1930s and stretches to the present day. After 1930, and especially after World War II, both the challenges and opportunities of Peruvian foreign policy expanded. Changes which led to an increasingly ambivalent approach to the United States. Post-Leguía foreign policy was marked by a heightened sense of nationalism in Peru
in which successive Peruvian governments displayed a determination to resolve international issues on their own terms. At the same time, the increasing demands of Peruvian nationalism were in conflict with Peru's need for continued cooperation with the United States to achieve many of its domestic and foreign policy goals. In Washington, U.S. policymakers after World War II saw things very differently than Peruvians saw the United States. By the 1960s, the United States government had come to view Peru, as well as the rest of Latin America, as falling within a highly sensitive security zone, much like the Trump administration sees it today. As a result, Peruvian foreign policy, despite Peru's formal sovereignty, was effectively constrained by the bounds of U.S. tolerance. This left Peru free to follow any policy it desired, as long as it did not affect the security interests of the United States as defined in Washington. Responding to this clash of interests, wills, and policies, successive Peruvian governments, beginning with the first Balún de Terry administration in 1963 and carrying on through the Decennial, the second Balún de Terry administration, and the first Garcia government, adopted policies that posed new challenges for the United States. Throughout this period, Peruvian diplomacy moved in the direction of geographical diversification, multilateral diplomacy, and ideological pluralism. At the same time, successive Peruvian governments redefined Peru's security goals, reordered its defense requirements, and rethought its arms sourcing policies. Following almost 3 decades of experimentation, the period from 1963 to 1990, the Fujimori administration returned Peru to more traditional foreign policy concerns that favored continuity in foreign policy over change. President Fujimori increased support for free trade and market reforms and renewed Peru's commitment to sub-regional, regional, and international cooperation. He also recognized the changing role of the United States in world affairs and responded with deeper Asian and European relations. Successive presidential administrations from President Toledo to President Castillo cultivated and refined the foreign policy initiatives introduced by Fujimori, again, initiatives largely characterized by continuity as opposed to change. In assessing Peruvian foreign policy from the second Balún de Terry administration to the present, former Foreign Minister Ricardo Luna put it best when he said, and I quote, "It is the effort to maintain the capacity to innovate within geopolitical and historical fetters that has made Peruvian diplomacy in the last 50 years largely successful," unquote. We now enter a period which, in bilateral relations between Peru and the United States, which I term backwards to the future. Beginning with the Kaczynski administration and carrying over to the Vizcarra and Sagasti governments, policy differences with the first Trump administration, which ran from 2017 to 2021, were manifold and included the importance of multilateral trade agreements, open borders, climate change, democratic governance, and the environment. In the end, the first Trump administration largely ignored Latin America as part of a broader withdrawal from international relations. Therefore, these clear policy differences yielded little in the way of conflict or resolution during the first Trump administration. The Biden administration, which succeeded the Trump administration and ran from 2021 to 2025, was less interventionist than the first Trump administration. However, Biden, like Trump, failed to develop an inclusive, cooperative strategy to deal with the problems
of the region. Now we come to the second Trump administration. The second, here I'll be making, I think, some of the same points that Luis and Diego made, but maybe from a slightly different perspective. The second Trump administration has doubled down on many of the foreign policy initiatives it flirted with in the first administration. The national security strategy of the United States, which President Trump announced in November of 2025, called for the United States to reassert and enforce the Monroe Doctrine to restore American prominence in the Western Hemisphere. In the so-called Trump corollary to the Monroe Doctrine, Trump pledged to deny non-hemispheric competitors the ability to position forces or threatening capabilities or to own or control strategically viable assets in our hemisphere. This threat was clearly aimed at China as an important player in the region and in Peru. I don't have time to discuss in detail the Trump administrations to Latin America in general, or in Peru in particular, but a few observations suggest the degree to which Trump's foreign policy today is a throwback to a 19th century spheres of influence approach to international relations, in effect taking the Peru-United States relationship backwards toward the future. The national security strategy announced in November 2025 prioritizes commercial diplomacy, an approach in line with James Cooley's instructions in 1826. But it does so through the use of tariffs, when Cooley was told to promote free trade. The 2025 National Security Strategy also emphasizes that non-hemispheric competitors, namely China, have made major inroads into our hemisphere and calls for the United States to again be preeminent in the Western Hemisphere as a condition of our security and prosperity. The much publicized Shanghai megaport aside, Trump's strategy ignores the extent to which Peru has grown ever closer to Asia in many ways in recent times. In a July 2024 op-ed in La República, former Foreign Minister Manuel Rodriguez Quadros used UN General Assembly votes to highlight the divergence of the objectives and positions of China and the United States vis-a-vis Peru. Citing 2022 data, Ambassador Rodriguez Quadros noted that Peru agreed with China in 88.89% of total UN General Assembly votes, and with the United States in only 22.22%. The point I want to emphasize here is that in the United States, the megaport at Shanghai is a big issue, particularly amongst the Trump people, somehow seeing it as a massive invasion of what Trump considers to be his hemisphere. But the point is that it's only one example of a much larger, longer-term relationship that has developed between China and Peru, as well as China and Brazil and many other Latin American countries. A relationship that is founded on many factors, including economic ones. Defense requirements and arms sourcing policies offer further insight into the Peru-U.S. relationship today. From 1956 to 1962, U.S. military assistance to Peru totaled over $70 million. Well, $70 million in 1962 is the equivalent of $772 million in today's dollars, $750 million. As the first Blumenthal administration struggled to accommodate U.S. demands and Peruvian nationalism surged in the 1960s,
The Peruvian government responded by purchasing 14 Dassault Mirage 5 fighter bombers from France and 6 Canberra light bombers from the United Kingdom. During the decennial, Peru engaged in a massive military buildup, continuing the shift away from U.S. arms suppliers toward Europe and the Soviet Union. Therefore, Peru continued to follow a diversified arms sourcing strategy to the present day. With this as background, the Peruvian decision in 2026 to purchase 12 F-16 fighter planes from US-based Lockheed Martin in itself was not a striking decision. However, when the deal appeared to be in doubt, the newly appointed U.S. ambassador, his direct threat to use, quote, all available tools, unquote, against parties that negotiate, quote, in bad faith, unquote, appeared to return bilateral defense relations in tone, if not in content, to an earlier era. A recent New York Times article carried the headline, quote, Trump sees U.S. as boss of America's, unquote. This approach, as reflected in Trump's recently released national security strategy, is reminiscent of earlier periods in the Peru-U.S. bilateral relationship, including the 1960s when the United States saw Peru, as well as the rest of Latin America, as falling within a highly sensitive security zone. At that time, successive Peruvian governments responded to this belligerent approach with a foreign policy which moved in the direction of geographical diversification, multilateral diplomacy, and ideological pluralism. The Peruvian response to Trump 2.0 today is not yet clear and will likely be determined by who is elected the next president of Peru. Needless to say, Roberto Sanchez and Keiki Fujimori will likely take very different approaches. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, dear Professor St. John, for this approach, this interesting approach since the beginning of the relationship between Peru and the United States until nowadays. So, vamos a continuar con la ronda de preguntas. De hecho, hay algunas preguntas en inglés para el profesor St. John, pero quisiéramos en primer lugar trasladar Hay varias preguntas, así que vamos a tener que ser selectivos con las consultas de nuestra audiencia. Vamos a darle la palabra en primer lugar a Joaquín Barreto, que tiene una pregunta para el señor de la Torre. Joaquín, ¿puedes hacer uso de la palabra? Sí, no sé si me van a escuchar. Buenas tardes. Así es, buenas tardes. Quiero agradecer en primer lugar a los ponentes por habernos dado sus apreciaciones respecto al tema. Y yo quería hacer una pregunta al doctor Diego de la Torre y la Piedra. Eh, Quisiera empezar diciendo que el Perú es rico en tierras raras, que es un grupo de 17 minerales vitales para la producción de baterías, celulares y semiconductores. Y China alberga casi el 60% de la producción de tierras raras en el mundo. Y por tanto es un actor muy importante de la cadena de suministros en el sector tecnológico. Considerando que Estados Unidos busca reducir el déficit comercial y la interdependencia, eso podría suponer una oportunidad para que el Perú pueda convertirse en un despertador importante de esos minerales para Estados Unidos. ¿Y qué requerimos para lograr la explotación sostenida de minerales críticos, teniendo en cuenta además que existen diversos grupos internos en el Perú que critican la minería? ¿Cómo podríamos lograr esa sostenibilidad? Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Creo que es muy pertinente. Aparte, el Perú tiene muchas ventajas comparativas porque realmente nos ha bendecido, digamos, Dios con la cantidad de minerales que tenemos y tierras raras. Creo que eso nos ayudaría, nos daría un leverage, ¿no? Bastante importante con Estados Unidos para lo que es el intercambio también de tecnología, ¿no? Creo que esa está la idea.
es empezar a eliminar toda la regulación Frankenstein que se desarrolló particularmente a partir del gobierno de Humala. Se empezó a generarse una sobreregulación, en mi opinión, no con un criterio absolutamente antieconómico y muchas veces sesgado ideológicamente, ¿no? Es decir, todos estamos de acuerdo que tenemos que proteger el medio ambiente y, digamos, el equilibrio hídrico del país, pero cuando introduces variables que no son científicas, sino ideológicas en la regulación, es tremendo, ¿no? Entonces, mi primer mensaje sería, y creo que se está empezando a trabajar esos temas, de hacer más ágil, más amigable para la inversión. El Perú antes, en el Fraser Institute, en el índice Fraser de atractivo a la inversión minera, estábamos en los primeros 10, pero empezó a generarse esta regulación Frankenstein, particularmente a partir del 2011, y empezamos a bajar, y empezó pues todos estos problemas digamos, de turbulencia política, que felizmente esperemos que se empiece a estabilizar ese tema, ¿no? Pero sí, viendo a tu pregunta concreta, creo que hay una gran oportunidad ahí y estoy seguro que el secretario de Estado, Marco Rubio, el embajador Navarro y las autoridades peruanas digamos, en general los peruanos veríamos con mucho agrado una mayor presencia de una gran potencia occidental en la explotación de estos recursos y obviamente también profundizar también el intercambio, digamos, en la parte educativa, ¿no? Que transferencia tecnológica en temas de inteligencia artificial, porque Dios nos libre de algoritmos que tengan sesgo político, ¿no? Ojalá que sean algoritmos que promuevan valores occidentales como la familia, ¿no? Y que no la quieran destruir. Muchas gracias. La siguiente pregunta la está formulando Luis Palomino al profesor Luis Añón. Luis, ¿puedes hacer uso de la palabra para plantear tu pregunta en inglés, por favor? Sí, ¿se me escucha bien? Sí, correcto. Listo, muchas gracias. Sí, voy a realizar una pregunta, es para el doctor Rosañón, la voy a formular en inglés. Good afternoon, Mr. Dr. Rosañón, Ronald Rosañón. How would you characterize, can you hear me well? Yes, thank you. How would you characterize the bilateral relationship between Peru and the United States during the 2021 to 2026 period, taking into account the various domestic and external challenges faced by both states over these 5 years? Thank you. I'm sorry, what period were you talking? 2021 to? 2026. 2026. Good question. I think the relationship has actually been remarkably good. The Biden administration tried to put more focus on Latin America, but really didn't. Biden used to talk about how many times he'd been to Latin America and so forth, but there was a limited focus on Latin America in general. And I think a general, coming back to the point I made about China and the fact that the Chinese relationship with Peru, as well as the rest of the region, is far deeper than simply an economic relationship, certainly in terms of an imperialistic type relationship. And I think the Biden administration, as well as earlier administrations going back to Obama, failed to see the attractiveness of wider relations with not only China, but Asia as a whole through APAC, as well as Europe through the European Union. And I think there's been a general misreading, perhaps just simply due to laziness on the part of the United States, with the focus too often on the Middle East and other areas. And I think that led then to the Trump administration coming in. And the Trump administration is, I think any of you who follow the news know, is very difficult to read.
I referenced the national security strategy that was released by Trump in November of last year as one example. That strategy basically says the United States has nothing but friends in the Middle East, and we have no problems there. And as a result, it's no longer an area of major focus for us. And we're going to focus on Latin America, and we're going to focus on Asia. And of course, 2 months later, here we are involved in a horrendous, foolish war with Iran, and seemingly a war without any way to extricate ourselves. And as a result, we've lost focus, particularly on Asia, but maybe to a lesser degree on Latin America. I think the major factor there, and Diego talked about it a little bit, is Marco Rubio. Marco Rubio, the current Secretary of State, is a Cuban. And he's always been very interested, obviously, in Latin American relations, and particularly the U.S.-Cuba relationship. So there, I think we're going to continue to see focus to some degree on Latin America, but what kind of focus is it going to be, and how successful is the Trump administration's largely sledgehammer kind of approach to most nations, whether they're friendly or not friendly, whether they've been allies for decades or whether they have not. And what I'm seeing in the United States, and I think I'm going to see more of it in Latin America and possibly in Peru, what we're seeing in the United States domestically is that the first 18 months of the Trump administration has been one in which Trump has basically bludgeoned members of the Republican Party, his party, into doing anything he wants. And we've suddenly begun to see in just the last few weeks more and more Republicans is rebelling against him. And we're seeing that also in Europe. I think the Europeans more and more, led by the German Chancellor, and the French president and the Prime Minister of the United Kingdom, we're seeing more and more people around the heads of state, as well as individuals in and out of the United States, seeing that you can't accommodate so many of the policies of the Trump administration. If you disagree with him and simply try to go along and butter him up and so forth, it doesn't work. So I think we're going to see more and more pushback. And that's why I think it's possibly significant, again, depending on who becomes the president of Peru and what the policy of the new president follows. I think it's significant to look back to the 1960s and see what that rather similar kind of very forceful U.S. policy towards Peru led to, which was much more of a multilateral approach on the part of the Peruvian government, an approach of diversified arms forces and so forth. So that's where I think history may play a role there. But again, it largely in the Peru case, it's going to come down to whether we have Roberto Sanchez or Keiki Fujimori. Thank you very much. Muchísimas gracias. Vamos a plantear la segunda pregunta al señor Diego de la Torre. Y la va a señalar María José Cortés Asti. María José. Buenas tardes con todos. Bueno, considerando que en el contexto actual hay una reconfiguración tanto en cadenas de suministro como en la creciente importancia estratégica en diversos minerales críticos, y además hay una competencia dentro, bueno, económica en materia tecnológica, ¿cómo podría el Perú, en este sentido, aprovechar su relación económica con los Estados Unidos para promover no solo el crecimiento de las exportaciones, sino también una mayor diversificación productiva? Hablamos también de transferencia tecnológica o industria como tal, y del desarrollo de sus capacidades estratégicas a nivel nacional. Gracias. Muy buena pregunta. Yo creo que un poco construyendo sobre mi respuesta anterior, yo creo que tenemos los peruanos una gran ventaja, ¿no? Que tenemos un Rolls Royce en el Banco Central y tenemos también varias instituciones del Estado que sí tienen nivel de primer mundo, que es el caso que he mencionado, el BCR,
hay funcionarios también del Ministerio de Economía, y también tenemos Torre Tagle. Torre Tagle tiene un gran nivel de profesionalismo, en el sentido de que más del 68% de los miembros de Torre Tagle tienen maestrías, hablan varios idiomas, son ciudadanos del mundo, son gente muy preparada, que lee y se pone al día de lo que pasa en el mundo. Y en ese sentido estoy seguro que Torre Tagle, de manera diplomática y silenciosa, va a aconsejar a los gobiernos que vengan en abrazar esta, otra vez con entusiasmo, al bloque occidental en el mundo, ¿no? Obviamente, sin descuidar también la relación con China, que yo espero que ojalá, bueno, ellos también están creciendo mucho en el tema cultural, ¿no? Los institutos Confucio, por ejemplo, se están desarrollando como de manera muy potente en la región. Tenemos también el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, que también se está, digamos, equilibrando también esta nueva influencia. Pero volviendo al tema específico, es seguir trabajando en eliminar la regulación Frankenstein, barroca y sesgada ideológicamente, que se desarrolló desde el gobierno de Humala, ¿no? Y me parece muy importante eso, que son las reformas de segunda generación que tiene que hacer el Perú, para que podamos conversar más económicamente y también tecnológicamente con los Estados Unidos, ¿no? Creo que es muy importante eso. Yo estoy seguro que mucha gente en Torre Tagle, he conversado con muchas personas, eso lo tiene muy claro, ¿no? Y es importante aliarte con los que tienen ahora el liderazgo intelectual en el mundo, ¿no? Sí, lo está recuperando porque los chinos también están desarrollando muchísimo, por lo que mencionaba, ¿no? Por ese apagón de la meritocracia, por las políticas woke que te dan nota simplemente por pertenecer a una cuota de género o cuota de étnica, ¿no? Eso felizmente se está retomando en Estados Unidos porque iba a generar un apocalipsis, estaba generando un apocalipsis cognitivo, ¿no? En el Perú felizmente hemos tenido un sistema inmune a esas políticas woke, ¿no? Que tanto daño han hecho a Occidente, ¿no? Y que lo ha puesto en peligro. Felizmente yo espero que prime el sentido común y la sensatez y sigamos haciendo carpintería en toda la estructura legal del Perú y regulatoria para hacerlo más atractivo. Gracias. Muchas gracias. Vamos a cerrar esta ronda de preguntas con una última comentario o consulta al profesor Bruce St. John. Y esta pregunta va a ir a cargo de Lucrecia Ramírez. Sí. Buenos días, ¿se me puede escuchar bien? Así es. Okay. Bueno, first of all, I would like to thank you very much, Dr. Bruce, for your presentation and for the historical perspective you have shared with us. I think it's really important. According to that, my question will be, after 200 years of diplomatic relations, what do you consider to be the main lessons from the past 2 centuries that should guide the future of Peru and United States relations? Thank you. That's a very good question. And also, I think a very difficult one to answer. I think maybe beginning at the beginning, I think the relationship has always been something of an unequal one. The United States is simply just a larger power economically, politically, and that's particularly true, since World War II. Now, you can argue that more recently, China has become more of a force. Soviet Union kind of went down in the 1990s, and now maybe it's coming back too. But it's always been an unequal relationship, and one in which I think the quote that I cited from earlier, I think remains very relevant, and that is that Peru's been extremely savvy, capable, professional from a diplomatic standpoint in managing that unequal relationship to their advantage. And I think that's been particularly true
during and after Fujimori, and I think that they will be challenged again in this current period where you have a very aggressive United States president, more often than not, both domestically and internationally, wanting his way. But of course, one of the problems with wanting his way is his way changes from day to day. And so we're never quite sure from one moment to the next, maybe what his way is. But I think Peruvian diplomacy has been very successful in negotiating those kinds of periods. Whether or not they can turn to the 60s as a viable pattern to respond to Trump, it's unclear. A lot of it depends, again, on who becomes the next president of Peru and what he or she articulates as the important goals for the new administration and how those align with Trump. I mean, if you get Fujimori, you may get a foreign policy that's basically willing to go along with Trump on most areas. If you get Sanchez, then you're going to get possibly a very more Castilla-like foreign policy. So it's tough to say right now exactly what will be possible. I think a major consideration in my mind in terms of the bilateral relationship going forward is that Peru and other Latin American states need to do a better job of explaining to Washington why they have increasing relationships, not only with Asia, but with Europe too, with the European Union. And some of the things the United States has not done in terms of focus on the region, in terms of investment, in terms of trade, that have allowed this to happen. And that message will not be very welcome in Washington. But it seems to me like that's part of what needs to take place, is doing a better job on the Peruvian side of explaining that why they've cut various deals with China and with the European Union and so forth, and trying to take a softer approach to, not a confrontational approach, but a soft approach in terms of being realistic in terms of what they can get done. But I think that there's going to be multiple areas where they can work together. And, we've seen a little bit out already. The new port deal for the Port of Callao is one. We've seen some increased collaboration with the United States Army in another area. So those are not necessarily saying those are positive signs, but they're showing some flexibility on the Peruvian side to do some things that are of interest to the United States, which may then allow them to push back on some other areas that people to Torre Tagle deem more important. Hope that answers your question. It's an excellent question. It's a very difficult one to address. Yeah, we can imagine that it's kind of hard to emphasize those points, special points in the relationship. Thank you so much, dear Professor St. John, for your presence and your participation in this meeting. Y con esta última intervención y reflexión, en nombre del embajador Oscar Maurto de Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, deseamos darle las gracias a los participantes en esta charla esta mañana, que se ha extendido más de lo planificado, pero creemos que lo ha valido gracias a las reflexiones y aportes del señor Diego de la Torre, el señor Luis Miguel Castilla y el profesor Ronald Bruce-Sanyón por acompañarnos. Para nosotros es un privilegio haber tenido este panel de tan alta calidad. Y sin más, les deseamos un feliz fin de semana y los esperamos en nuestros siguientes encuentros que celebramos de manera mensual aquí en la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Que tengan un feliz día. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.
Make the West great again. Yes. Amen. Bye. Pronto. Bye.